aquí hubo una Cámara de Cuentas que puso Leonel Fernández y que la tuvo que quitar Leonel Fernández, porque sencillamente el presidente de esa Cámara de Cuentas le pidió a los funcionarios que cumplieran el requisito de la declaración de bienes. La declaración de bienes, aunque sea una palabrita, declaración de bienes, es una cruz muy pesada para inclusive uno, porque eso es algo que está la ley, pero está también el problema de que tiene una obligación de cumplirse, pero creo que no tiene pena, que fue lo que ha hecho que tantos funcionarios pasaran por el Estado sin declararla. Entonces yo quisiera pasarle a Michelle una cantidad de preguntas que nos hacen, que yo realmente no sé. Por ejemplo, que si el que declara bienes tiene que declarar el origen, que si él declara bienes tiene que haber declarado si pagó impuestos por esos bienes, que si después que dice que tiene 100 millones, es cierto que tiene que pagar un 23% como si ya fuera ganancia de capital. Y entonces hay una serie de mentiras y de verdades que uno no conoce. Por eso yo digo, el presidente de la República fue valiente, no tuvo ningún problema. Eso es lo que tengo, en peso, en dólar, en rublo, en china, en acciones, en todo. No hay un antecedente. Que dijeran que el presidente es más rico, tampoco es verdad. Yo le puedo demostrar que hay dos presidentes que pasaron por ahí que son mucho más ricos, que lo que pasa es que no lo puedo probar. Pero le digo que como aquí se dice cualquier cosa sin prueba, dos presidentes, uno cuando no existía eso, que era Donald Reed, y el otro no quiero decir quién es, pero mucho más, es más, como dicen por ahí, Luis es un chivito jarbo de ovo al lado de eso. Donald tenía una cuadra en Gascue, nada más una sola. Pero también, no puede también hay una amistad patrimonial también, por ejemplo, yo no soy rico, pero mis amigos tienen. Bueno, no, ese es Carlos Andrés Pérez que me lo dijo a mí. Vamos a dejar que Michelle desarrolle lo que es la declaración jurada y toda esa cosa que implica. ¿Por qué no declaro? Porque cuando salga no quiero tener más y quiero preverlo desde ahora. Quiero calcular cuánto que me voy a ganar. Se llama proyección de la corrupción. Exacto. Proyección de la corrupción, ¿verdad? Sí, tú proyectas lo que te va a ganar. Lo que te va a robar. El ejemplo que pusimos ayer de la gente que iba a buscar visa, que le decía a una persona, préstame 500,000 pesos que tú tienes en tu cuenta, para yo enseñarlo cuando vaya a la embajada. Entonces lo mismo hacen los funcionarios. Un carro, un apartamento y un dinero. Lo presentan y es como... Y lo enseñan también para que no se vea de ahí. Bien, señores, antes de comenzar con lo de la corrupción, yo creo que ahí es necesario enunciar algunos temas que tienen que ver con todo esto para uno entenderlo. Lo primero es los compromisos. No vamos a salir del tema de la corrupción, de la impunidad, si no se deja bien definido. Tenemos una ley electoral, una ley de partido que establece el uso de los recursos, pero el tema de los compromisos de campaña, los aportes, la logística, el dinero de la Junta Central Electoral, mientras se siga entendiendo que una cosa es hacer opinión pública cuando se habla del dinero de la logística, y otra cosa es de dónde viene el dinero de la logística o los compromisos de campaña. Ayer mismo circula un audio del presidente Medina hablándole al Comité Central y le han entrado por todos lados que dicen que él mismo dijo que no funcionaban sin logística, ni los otros funcionan sin logística. Todos los que pertenecen a los partidos en tiempo de campaña trabajan por la logística o por una esperanza de que te van a nombrar o a dejar nombrado. Pero la logística es como se llama al dinero que se utiliza
para la operación de las campañas electorales y conseguir los votos, que no necesariamente este dinero tiene adentro el componente de que es para comprar votos. Fíjense lo abierto que usted oye a Dani lo que dice, ya los compañeros no querían trabajar si no había dinero de la logística. Y le han dicho de todo. La otra cosa que quiero mencionar es, Miriam Germán, la procuradora, antes del proceso de ser procuradora y cuando inició el proceso de Odebrecht, ella decía que ese proceso no iba para ningún sitio, por el tema de las pruebas. Vi una entrevista que parece que ya le dio a un medio local, ya después de ser procuradora, y aunque uno ve a doña Miriam, que es una persona que no responde por impulso, sino que piensa sus respuestas, dice lo siguiente: usted va a combatir la corrupción, por un periodista que la está tratando de que ella dé una respuesta, ¿verdad? Dice, sí, yo voy a luchar contra la corrupción, pero respetando el debido proceso. ¿Oyeron? Respetando el debido proceso. Lo difícil de probar la corrupción, lo difícil de hacer con nuestro marco legal justicia restaurativa, lo que hablamos de devolver los recursos. Para usted devolver recursos, usted tiene que haber enseñado recursos. Y si usted enseña recursos, usted estaría violando otra ley. ¿Verdad? Que no es el caso de un hombre que coge un dinero prestado para pagar unos impuestos de un dinero que no produjo. Y los tipos de delitos, lo que es una falta administrativa, el dominicano no lo entiende. Lo que dice el doctor Jacín, es un delito no presentar, no. Fíjense que Milagro Ortiz, doña Milagro dice en este momento, tengo que ver cómo le pongo penas para que los que entren y los que salgan no puedan ser funcionarios 5 años si no han declarado. O sea que no existe la pena, pero también hay faltas administrativas. Eso de comprarle una familia, meter una persona en una compañía, una licitación que no estuvo correcta, eso no es corrupción. Eso tiene un nombre y eso tiene una pena. Lo mismo que cuando se abre un proceso, cuando menciono tipos de delitos, estamos juzgando el caso Odebrecht. Hay que probar que hay un acto de corrupción y que hay una recepción de valores de parte de uno de esos funcionarios. Si usted no lo prueba y ese funcionario usted entiende que tiene un dinero y que ostenta un dinero que a usted no le gusta, entonces usted tiene que abrirle un proceso de enriquecimiento ilícito. Siempre y cuando ese proceso, con su declaración original que entró y salió, usted no la haya reconocido y ese dinero no esté sustentado por una serie de cosas que vamos a explicar en un momentico. Quería decir esto porque cuando tú oyes el debido proceso, enriquecimiento ilícito, corrupción, impunidad, o cuando habla de asociación de malhechores, cada acusación es diferente. Claro, de una acusación tú puedes derivar en otra. Por eso tú ves que hay veces que hay acusación de lavado, de esto, de lo otro. Y por eso tú ves también que hay muchos cuentos famosos de gente que cae preso. Dice, yo no le pude probar el enriquecimiento, el acto de corrupción, pero le pude probar evasión de impuestos a Al Capone. ¿Entiendes? Entonces tú no lo metiste preso por vender alcohol, o armas, o droga. Tú lo metiste preso, en este caso, por lavado de activos, que es lo que equivale a evasión de impuestos en aquel momento de aquello. Tú dices todo esto, ¿por qué? En lo personal, yo digo, evalué con un grupo de gente, hablamos y evaluamos la declaración de Luis Abinader. Una presentación que yo creo que es un ejemplo para todo el que la puede ver. Y dice, ¿por qué la desglosaron? Porque yo creo que es una declaración que analizar la presentación de Luis Abinader
por su propio, el hecho de analizarla, uno puede explicar todo esto estas dudas que tiene la gente sobre una serie de temas. Lo primero, las cosas sencillas. Lo fácil que es para una persona presentar o no el patrimonio de tus muebles, tus electrodomésticos, tus relojes y tus cuadros, tus joyas. Aquí hay funcionarios que nada más presentan las cosas que tienen título, que son el dinero a plazo fijo, las deudas, los inmuebles y los vehículos, y las acciones de compañía. El hecho de tú presentar en tu declaración y decir, yo tengo 14 millones de pesos de muebles, yo tengo $300,000 en relojes y prenda, eso hay que irlo valorando. ¿Por qué? Porque eso es una persona que está haciendo las cosas transparentes. El otro tema que me llama la atención, y yo creo que la gente debe de verlo, porque hoy se olvidan, Luis Abinader presentó su patrimonio, primero se lo da a manejar a un fideicomiso, y segundo, la mitad de sus compañías están en paraísos fiscales. ¿Cuánto hemos discutido nosotros y dicho que tener una operación en un paraíso fiscal es la cosa más normal del mundo? Eso no es un delito. Necesariamente. Las empresas de Luis Abinader que están ahí, cojan la representación que circuló y van a ver 3 o 4 empresas en Islas Británicas, Panamá. Entonces, esas son cosas que hay que analizar. Una de las cosas que no sé, que vi ahí en las declaraciones, es su posición en la universidad. No está. Dice presidente, en cargo. Ah, sí. Dice presidente, supongo que él debe tener acciones ahí. Ese es otro tema Sí, pero yo quiero decir algo. Cuando tú vas a comprar una compañía de cable, usted sabe qué es lo que se le valora, la cantidad de suscriptores. Si usted valora la Universidad del Caribe, la Universidad UTESA de Santiago y la Universidad OIM, así como una universidad nueva que se llama Universidad Federico Enríquez y Carvajal, usted va a encontrar que si la compra, tiene que comprar por matrículas, cuántos estudiantes tiene. Y si Luis le quisiera valorar su patrimonio alto, lo que tiene que hacer es valorar la universidad, que eso no tiene precio. No es 70, no, es todos los cuartos, pero yo creo que su condición ahí no es de dueño único. Yo creo que eso es un patrimonio familiar. Sí, pero también, por eso quiero decirte que hay cosas, el patrimonio de la universidad no está, y eso es un ejemplo que lo queremos dar. Pero el cargo sí. No está como un cargo y está sin ingresos. ¿Por qué? Porque esa es otra cosa que la gente no entiende y que tú mismo tienes una diferencia con eso. Todas las instituciones de educación superior en República Dominicana son fundaciones. Son fundaciones. Ninguno de sus dueños, eso no tiene precio, eso no se vende. Y no importa, por eso ustedes ven que en el patrimonio de Luis Abinader aparece su cargo de presidente del Consejo de la Universidad o de rector. Pero Luis Abinader no tiene ni ingreso a la universidad, ni ahí está lo que va. Porque dicen, no, porque él tiene mucho dinero porque tiene una universidad. El dinero de la universidad se reinvierte en la universidad. Y el dinero del patrimonio de la universidad no está cuantificado en su presentación. Puede ser que una empresa sea dueña de un inmueble, eso se puede dar, pero las universidades no son empresas con fines de lucro. Fíjense que Leonel Fernández, ¿o ustedes creen que el patrimonio de Leonel Fernández, que creo que creció 2 millones de pesos, está el valor de los activos de la Fundación Global? Ahora está el control de la Fundación Global. Y eso no está en la declaración jurada. Por eso digo que hay que reconocer lo bien que está. Por eso fue que yo no pude valorar el patrimonio del otro presidente. Claro. No se puede valorar porque no es de él. Es que también no es de él. Hay también lo intangible, porque hay una biblioteca. Intangible. En las fundaciones el intangible no se calcula, valora, ni se puede calcular. No.
Ni Porque se puede non-profit, son non-profit. Son no profit. Entonces, eso es que la gente tiene que entenderlo. Eso es así. Ahora, también nosotros podemos hablar de las donaciones. La ley de sincerización que ayer mismo la Dirección de Impuesto Interno da 180 días para acogerse a la ley de sincerización de patrimonio, solamente pagando un 2%. ¿Por qué no hicieron una prórroga especial este año para que esa ley de sincerización de patrimonio pudiera incluir a los funcionarios entrantes que no hayan sido funcionarios? Porque van a seguir ocultando patrimonio. ¿O ustedes creen que un funcionario que presentó ayer, porque la ley excluye a los exfuncionarios o a los funcionarios activos? Entonces, ¿por qué mientras sigamos haciendo esto y no explicándole esto claro a la gente, el tema de las presentaciones no será más que una distorsión y un circo en el cual nosotros nos vamos a entretener? Doña Milagro Ortiz Bosch dice, hoy, cojan la prensa, a los funcionarios nosotros ahora tenemos que buscar hacer un cotejo, lo que se llama match, machar las presentaciones de impuestos con la presentación que hicieron en la Cámara de Cuentas y con los bancos. Y yo le digo, doña Milagro, háganlo público. Yo quiero saber si todos esos funcionarios que están presentando ahora, entrantes y salientes, ¿qué presentaron al 31 de diciembre del año 2019? Sobre todo los nuevos, para yo ver que no estén proyectando la corrupción. Entonces, y que han pagado los impuestos y se acogieron a las leyes. Entonces, tú estás buscando con esto lo mismo que con el análisis del patrimonio. Si tú no analizas esa cuenta, pero vámonos más allá, lo que son las relaciones de consanguinidad y de afinidad, que hemos hablado de eso para la compra y contrataciones, también se da para las presentaciones. Las presentaciones debieran incluir no solo a las esposas, debieran incluir a su relación. Hay que analizarle a los funcionarios de cierto nivel, por lo menos a los que son por elección y a los ministros, hay que analizarle la presentación, el incremento de la presentación del patrimonio de sus hijos y de sus padres y de sus hermanos. Porque es verdad que yo no tengo nada, pero el hijo mío tiene 8 apartamentos. Y tiene un certificado en el banco. Y el tiempo que tiene ese certificado ahí. La otra cosa que me llama la atención, porque es que teníamos mucho tiempo que no tenemos funcionarios nuevos. La prescripción. O si yo tengo un dinero que yo no pagué impuesto por él, porque los delitos que puede haber cometido un funcionario entrante casi siempre son fiscales. ¿Verdad? Porque no son atracadores de banco. Son que vendieron una casa que era del papá y no pagaron los impuestos de ganancia capital. ¿Verdad? O que compraron una casa en 10 pesos y la declararon en 3 pesos y tienen 7 pesos en el banco. Pero si eso ya pasó de 3 años, tú lo puedes poner en tu presentación. Por eso es que hay que hacer todo esto mientras no se arregle. Mientras esto no se arregle. Pero yo me voy más allá. Y yo creo que en eso, cuando veo la presentación, que hay que ponerla de ejemplo de Luis Abinader, también hay que ver, señores, una compañía o una sociedad, una empresa debidamente constituida, de acuerdo a su tamaño, tiene lo que se llaman cuotas sociales o acciones. Y tiene lo que se llama un capital suscrito y pagado, o el valor de cuotas sociales que tiene una empresa. Pero una empresa normalmente puede tener 5 millones de pesos de cuotas sociales
o de acciones, pero puede tener un patrimonio de 100 millones de pesos. O porque está pendiente de repartir beneficios. O porque tú tienes una empresa y esa empresa compra el inmueble donde opera esa empresa. Pero aquí hay empresas tenedoras de inmuebles que su valor de la empresa es de 5 millones de pesos, deben 3, pero tienen una propiedad que vale 80. ¿Qué pasa ahí? Cuando tú entras en tu declaración de bienes, el valor de las cuotas sociales o de las acciones que tú tienes, tú puedes tener fácilmente, yo tengo en estas 5 compañías 100 millones de pesos de acciones, o 5 millones de pesos de acciones. Pero si te vas a los bancos, o a los activos, o a los inmuebles, o a los intangibles, o a las cuentas por cobrar, o a los certificados financieros, o a las inversiones, te vas a dar cuenta que la empresa tiene 10 veces el valor de las acciones que tú tienes. ¿Qué es lo que no se han hecho? No se han repartido, pero tú eres dueño de esa proporción. Entonces, cuando tú lo ves en la presentación, tú puedes decir perfectamente, yo tengo 20 millones de pesos en acciones en estas 5 compañías, pero esas compañías valen 200 millones y 300 millones de pesos. Pero también está, y hay que reconocer, el valor de adquisición de las cosas. Una cosa es el valor para pagar impuestos y otra cosa es el valor de adquisición, que es el valor con su devaluación, sí, que no se llama devaluación contablemente. La depreciación. Con su depreciación contable, que es el valor que tú le pones a tu estado. Dice, yo compré una casa en 5 millones de pesos, pero hoy la casa vale 40. En tu estado va a estar por 40 millones de pesos, que fue la defensa que nosotros le hicimos, creo que al Chu, o a, ¿cómo se llama el que era presidente de la Cámara del Senado? Andrés Bautista. Andrés Bautista, cuando el caso de Brecht, que le estaban cuestionando su presentación. Y la única diferencia que tenía su presentación de un año a otro era que la misma propiedad que él había declarado en 10 millones de pesos, en el año 1, en el año 2 la puso, en el año 10 la puso en 20. ¿Por qué? Porque le dio el valor de mercado actual pagando los impuestos correspondientes. Si dice, si la renta me está cobrando impuestos anualmente por el valor de la propiedad y no por mi valor de adquisición, yo voy a incrementar el valor en mi patrimonio. Entonces, tú dices, Michelle, tú estás explicando mucho. No, yo no estoy explicando mucho. Aquí lo que nosotros no podemos pasarnos la vida en un circo y gastando tiempo si nosotros no corregimos los procesos. Y el paso con la presentación de Luis Abinader está dado. Solamente con tú presentar las acciones offshore, porque aquí es un show de televisión cuando dicen, le encontraron a un funcionario 5 millones de dólares en una offshore. Okay. Que los papeles de Fonseca indican que usted tiene acciones en 10 compañías en Panamá o en Islas Vírgenes. Y que el 90% de las empresas que están ahí son formales y debidamente constituidas. Es más, aquí tú te vas para los resorts y todas las casas de veraneo de este país, el 90% están a nombre de compañías extranjeras. Porque aquí hubo una época de 25 años, que para tú comprar una casa de esa, lo que tú hacías era que cambiaban las acciones de la compañía. Y tú el que construía una casa desde cero la ponía a nombre. Es más, cada casa tenía una compañía. Sí. Y los aviones también. Cada casa tenía una compañía. Y tú lo que hacías, y eso era una cosa totalmente normal, y la renta lo sabe, y la renta decía, se transfirieron las acciones, déjame ver el valor pague por el valor del impuesto de la propiedad, no por el valor de las acciones de la compañía. Inclusive, las empresas offshore, como empresas en sí, no tienen exención de los 7 millones de pesos de lo que tiene una persona física. Y con todo eso la gente la pone a nombre de empresa de esa. Entonces, hay una cantidad de cosas que son así, que tienen a uno perdiendo tiempo.
y hablando y haciendo como un jueguito en los medios de comunicación. Oh, pero tú sabes lo bonito que tú coges una presentación de un funcionario hoy que todos dicen que tienen 15 millones de pesos en cuadro y $300,000 en relojes. $300,000 en relojes son 18 millones de pesos. Y pueden ser 3 relojes nada más. Oye, son 18 millones de pesos. Y son cosas que tú dices, ¿y por qué la presentan? Oh, pero qué bueno que están siendo transparentes. Ahora, que vayan aclarando todo eso, porque todo eso no es malo. Lo mismo que conversamos de las fundaciones. Señores, las fundaciones no están, ahí no está. En el patrimonio de Luis Abinader y de su familia no existe la universidad. Porque la universidad, toda universidad en República Dominicana puede costar lo que sea y el patrimonio de la universidad puede ser grandísimo. Es de la universidad porque es una organización no gubernamental, no tiene lucro. No se vende, no se transfiere. El dueño no puede sacar un cheque, el presidente no puede sacarse un cheque, no puede tener un sueldo. Es igual que una asociación de ahorros y préstamos, igual que una cooperativa. ¿Y qué pasó aquí cuando Baninter, cuando se quiso vender una asociación de ahorros y préstamos? Entonces, que no vengan con ese tipo de excusas, con eso. Ah, las universidades no pagan, las fundaciones no pagan impuestos. No pagan impuestos. Entonces, hay muchísimas cosas que hay que ir aclarando. Hay muchísimas cosas que hay que ir aclarando. Lo mismo que hablamos de la prescripción. Una cuenta por cobrar, unas prestaciones pendientes, es un activo, se puede presentar. Es un activo normal y tú te coges hoy la ley de sincerización y te dice, usted tiene una cuenta por cobrar, usted tiene que sustentarla igualito que una cuenta por pagar, con una certificación de quien se la debe a usted, que esté ahí. Lo que usted no se la puede inventar. No. Y yo creo pero si lo que queremos es seguir haciendo un show con esto, de las presentaciones no van a servir para nada. Para nada van a servir. Y el origen de lo que tú declaras, también tiene que decirlo. Eso es lo que estoy diciendo. Si tú tienes un origen prescrito. No, independientemente de la prescripción. Claro. No, yo lo que quiero saber es, si yo digo, yo tengo $70 millones. Tú no tienes que decir dónde sacaste. No tengo que decir. No, pero el deber de la Cámara de Cuentas es evaluar esa presentación. Y tengo que decir si pagué impuestos por ello. No, pero los otros te lo pueden compartir. El deber de la Cámara de Cuentas. No, pero me lo puede pedir impuestos Claro internos. que sí, claro, inmediatamente. Porque eso es un deber. Además, todo funcionario público se convierte en un PEP, una persona políticamente expuesta. Y tú tienes que poner un patrimonio en una cuenta por cobrar si tú no sabes que la vas a cobrar. Tienes que poner que tú no la vas a cobrar. Si tú no la cobras, entonces tú la llevas a pérdida. Lo que decía Carlos, tú puedes poner el valor de las AFP, de lo que tú tienes ahorrado. Si tengo Eso es mío. 900,000 pesos ahí. Es mío, aunque no ponga tú de lo por puedes él. poner tu valor. Ahora hay gente que no lo pone por temor a que si lo cuantifican, eso pague impuestos. Pero yo me voy a decir algo. Aquí Andrés Terrero me explicó un día un tema que después lo discutí con otro presidente de otra firma de auditores, que es un tema tremendo. Ustedes saben que en las presentaciones de impuestos, en las presentaciones de las empresas contables, no ponen el pasivo laboral. Porque si tú pones el pasivo laboral, lo que debe la empresa, lo que la empresa acumula, bajo el argumento de que la cancelación de los empleados no ha ocurrido, el pasivo no se ha creado, pero el pasivo se va acumulando. ¿Y por qué no lo ponen? Porque a mayor pasivo la empresa da su situación financiera. Cuando tú vas a un banco, te suben las deudas. Sí. Entonces lo que hacen es eso, que no lo presentan
Entonces, ¿qué hacen las firmas internacionales buenas? Te ponen abajo, nota, en esta presentación no está reflejado el pasivo laboral. Porque es un truco para que los números te den mejor y tú no tienes que... Lo mismo que pasa con el estado del banco y el estado de la no, renta. para tú poder poner, pero tú tienes esa deuda, es un Claro. pasivo que existe ahí. Y eso se da en muchísimos casos. Sí, pero eso que usted dice del Estado, el Estado es más complejo. De eso quizás Andrés Terrero, Michelle y algún abogado deberían ver. Mira, cuando tú tienes un cierre de año de una empresa, que generalmente lo ponen en diciembre, pero no necesariamente tiene que ser en diciembre, el año fiscal de una... El gran problema que tiene la empresa es el mimito que tiene la declaración de bienes. Por ejemplo, es una empresa familiar, manejada por familiares, no tiene problema. Pero cuando es una empresa, por ejemplo, claro, que es de Carlos Slim y la maneja aquí un gerente que es profesional de eso, tampoco tiene problema. Usted paga lo que dice la ley de ese país. Carlos Slim no le interesa problema de impuestos. Punto. Paga lo que tiene que pagar. Pero entonces viene el problema de que una empresa que tiene socios, tiene un administrador y trabaja con crédito bancario, como todas las empresas. Un estado financiero real. ¿Cuál es la situación de este año? ¿Cuánto vendimos? ¿Cuánto compramos? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto pagamos vamos a pagar de impuestos? Es normal y justo que una persona se defienda. En toda parte, el gobierno americano tiene un anuncio que dice, defiéndete de mí, dice el tío Sama, sí, con el defiéndete dedo, defiéndete de mí. Es decir, tú tienes derecho a defenderte. Lo que está diciendo Michelle. Si después parece que el otro lo descuenta, bien. Entonces él tiene que hacer el estado real. Dice, coño, pues yo necesito unos cuartos. Hazme un estado ahí para el banco. Entonces te pone un estado que ganaste, pero resulta que ese estado, si la renta lo ve, te va a decir, oh, pero a ti te fue bien y tú me estás presentando un estado de pérdida. Pero resulta que ese estado de ganancia, la renta está obligada a hacer al banco y el banco la ley... Ese es el problema. Hoy ya no se da con el tema de los contadores. ¿Qué dice? Que ya con el tema de los contadores y de las compañías de auditoría, por ejemplo, ya eso de que damos un estado para el banco, hace más de 10 años que eso no se da. Por el tema de cuando vino las nuevas normas. Todo préstamo de más de 5 millones de pesos, todo préstamo de más de 5 millones de pesos necesita una auditoría externa. Y ya ningún contador te firma eso, de que fírmamelo. Además ya los bancos te piden algo, acuérdate que ya tú no calificas por el valor de tu garantía, que en este caso son tus estados. Tú tienes que tener pruebas, enseñar ese dinero. Sí. Mira, yo tengo tantos meses con estos ingresos y llevar los balances de los estados del banco mensuales donde tú enseñas que tu empresa cobró ese dinero. Y si es una persona, mira dónde me entró mi salario todos los meses, lo que yo puse en ese estado, ya eso no funciona vamos a hacer eso. Es complicado porque se han ido incluyendo temas de transparencia y de control en tanto en impuesto interno como en los bancos como en el gobierno, que ese es el miedo que yo tengo, que cuando se cierre el círculo y un día tiene que comenzar, y este es el momento, con eso que hizo Abinader, este es el momento. Ahora, hay que reconocer que todo lo que han hecho está mal y decir, pausa, ¿cuáles son las sanciones que vamos a poner? ¿Se van a poder acoger a la ley de sincerización de patrimonio? ¿Qué vamos a hacer con los familiares? ¿Qué vamos a hacer con la comparación con impuesto interno? ¿Quién va a auditar la familia de esa gente? A la entrada y a la salida. En fin, todo eso que explicamos, si no lo corrigen rápido, y miren que yo les voy a decir algo, con un Congreso como el que está ahí,
que él tiene control de eso, debiera hasta modificar esa ley que hicieron de sincerización de patrimonio. Hasta modificar esa ley, que al final le pusieron que los impuestos lo que le van a cobrar es un año de interés y le van a quitar el capital. Que acaben de dejar, ya que caímos en crisis del ¿cómo se llama? Del coronavirus, y que todos los impuestos lo han perdonado, y lo han pospuesto, y que no se sabe cómo van a... Que cojan todos los procesos que están ahí adentro y acaben de hacer, para poder aplicar la ley, tienen que hacer una nitidez completa de todo eso. En vez de lo que hicieron mal, porque ya lo hicieron, pero lo hicieron mal. Sí. Lo hicieron mal. Hay que pagar la deuda y no los intereses. Entonces la gente tampoco va a pagar lo que no le estaban cobrando, que no es producto. Porque eso que dice de que una señora, señor, usted puede estar sin trabajo y usted puede haber heredado una casa que a usted no le costó nada y que ya le heredó hace muchísimos años. Yo tengo una familia que recibieron una casa en Naco de herencia. La casa era de su abuela, la heredó su mamá, la pasó su abuela directamente a un nieto único. No tiene trabajo, no tiene nada, tiene como 4 años que no trabaja. Sucede que la casa vale 60 millones de pesos en impuesto interno. Y esa persona tiene que pagar todos los años 600,000 pesos de impuestos. ¿Y es su única casa? Sí, pero... ¿O tiene otras? No, pero nada más le tienen que quitar 7 millones de pesos, que es lo que dice la ley. Los primeros 7 millones de pesos. ¿Por tu casa que tú vives? Claro. Los primeros 7 millones de pesos de una gente que... Una viuda tiene que pagar impuestos. Si la casa vale 7 millones, paga sobre el exceso de 7 millones. Sí. Y aunque la casa no la haya comprado, entonces sucede que ¿quién le da el valor a las cosas? Eso es imposible. Mientras nosotros tengamos que un hotel cerrado, mira ahora mismo, un hotel cerrado con un patrimonio de 200 millones de dólares o de 100 millones de dólares, tiene que pagar el 1% de los activos. Se lo van a quitar, ¿verdad? Por la crisis. Tienen que quitárselo, pero tienen que hacerlo para todo el mundo, para poder corregir esos problemas, porque esa ley no sirve. Gente que hereda una tierra que lo que le están dando es un problema precisamente porque No, son porque tierras entonces, que quizás no tienen una vocación productiva elevada. No importa, ni porque ¿qué es la ellos ni el producción dueño. productiva? La producción productiva es que la tierra esté dentro de un perímetro rural o urbano. Pero yo te voy, vete para Moca, vete para San Francisco de Macorís, que tú tienes en una finca de plátano adelante, cogen el borde de la carretera y te meten en una urbanización. ¿Quién decide que esa tierra es urbana o rural? Yo siempre hago el cuento de que cuando yo iba a Miami hace 25 años y tú cogías Kendall Drive, que hoy no se puede caminar porque tú duras 1 hora para poder llegar al final. Cada 10 esquinas que habían propiedades aisladas, la gente estaba construyendo. Tú veías unas vaquitas en una esquina. Porque venía un tipo y ponía, ve, cómprame 2 vacas y pónmela ahí. ¿Por qué? Porque si tiene 2 vacas no paga impuestos porque es rural. Y aquí no se acuerdan de ahí frente al periódico El Siglo y al aeropuerto de Herrera, La hortaliza. una hortaliza china que había. Eso es rural. Hoy, ¿quién mete una tierra de 500 millones de pesos en una hortaliza china en el medio de una capital? Y no te pueden decir nada. Porque la ley excluye del pago de los impuestos el terreno agrícola, agropecuario y el terreno rural. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Entonces, lo que hay es que ver ahora cómo tú pruebas esto. Viene un sistema, no, porque marcaron como rural hasta el peaje. Hasta el peaje urbano. No, señor, hasta el peaje no es urbano. Del peaje para acá hay mucha tierra que no es urbana y hay mucha gallina y hay mucho puerco. Entonces, cuando el sistema te marca esas propiedades como urbanas, comienza a acumular y comienza a acumular y acumular un pasivo que tú nunca puedes probarle. ¿A quién tú le pruebas? Un sistema. Claro. ¿Entiendes? Entonces,
que arreglen todo eso para uno poder, y que vean esas leyes para poder, tenemos un mes hablando de declaraciones juradas que no van para ningún lado. Sobre todo que doña Miriam dice, yo voy a combatir la corrupción, pero voy a respetar el debido proceso. ¿Verdad? Voy a respetar el debido proceso. Bueno, vamos a una pausa, volvemos en breve.